Consultorio Cultural. Información que sana. Un servicio de paso libre. Periodismo del sector cultural al estilo Greco. Conducen Eduardo Cruz Vázquez y Rafa Mendoza. Envía tu mensaje de voz al 55 34 17 84 17 y por correo electrónico a consultoriocultural@grecu.mx. Consultorio Cultural. Información que sana. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Rafa Mendoza. Bienvenidos a este nuevo programa de la tercera temporada del Consultorio Cultural, un servicio de paso libre. Hoy me encuentro con mi compañero Eduardo Cruz Vázquez y un invitado especial que viene a platicar con nosotros de algo muy importante. Pero antes que nada, permítanme saludar a mi compañero Eduardo Cruz Vázquez. ¿Cómo estás, Eduardo? Mi querido Rafa Mendoza, qué gusto verte una semana más. Una vez más estamos aquí en el Consultorio Cultural este miércoles 21 de abril del 2021. Órale, 21. Rafa, Jorge, bravo, qué gusto recibirte en esta emisión Gustazo. Del Consultorio Cultural. Un gran amigo, un colega muy cercano. Él preside la Asociación Mexicana de Acceso a la Información, la MEDI. Es columnista del periódico El Economista, donde yo escribí tantos años. Doctor en ciencia política, un compañero que compartió con nosotros una etapa y un momento muy importante para el grupo de reflexión sobre economía y cultura tiempo atrás. Así es que lo queremos mucho, nos da una enorme alegría recibirlo en este programa, el programa número 11 de esta tercera temporada del Consultorio Cultural, aquí con Rafa Mendoza, para sacarle toda la información sobre un tema muy importante y que es precisamente el anuncio que se hizo hace unos días de esta nueva empresa entre Televisa y Univisión y todo lo que esto implica. Jorge, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Consultorio Cultural. Bienvenido, Jorge. Eduardo, un gusto estar contigo y contigo, Rafa, y encantado de estar aquí y poder platicar y que nos escuchen de este y varios temas relevantes de nuestra vida político, cultural, social y de todo. Así es, Jorge, porque bueno, pues quizás, Rafa, podemos empezar con algo muy anecdótico en esta emisión pues, de veras muy importante y muy particular, y que te agradecemos tanto, Jorge, que compartas con nosotros tus conocimientos, tu análisis, tu mirada sobre este asunto de Televisa. Y quiero empezar con lo anecdótico porque finalmente las historias son así, y cuando uno oye Televisa, pues no porque sea muy mayor, sino porque siendo una empresa como lo ha sido por tantos años, a pesar de los pesares, pues a uno lo remite a toda la historia de la televisión mexicana en el siglo XX, a tres generaciones, el abuelo, el padre y pues en este caso el hijo, el nieto al frente de la empresa, que a los 29 años asumió la presidencia de este consorcio, a toda la construcción, Jorge, de un discurso visual, de una forma de hacernos ver y entender la televisión. Y aquí nos podríamos extender con muchas cosas que podrán ser motivo de otro programa en el que veamos la historia de Televisa, pero aquí lo importante, y de ahí iniciar de esta manera, Jorge, para un primer planteamiento en este Consultorio Cultural de Paso Libre y del Greco, es justamente un poco de contexto para quienes nos están escuchando, Jorge, que puede ser con una pregunta muy básica, o sea, y es, ¿qué es Televisa, Jorge? O sea, ¿qué es Televisa para que podamos entender? Por eso el tema de este programa le pusimos es el ser Televisa, o sea, en la acepción que esto puede tener amplia, ¿no? ¿Qué es Televisa para empezar esta emisión, Jorge, y después que nos lleves y te hagamos algunas preguntas más para entender lo que ocurrió hace unos días? Bueno, pues muy interesante cómo lo planteas, cómo quieres que iniciemos, porque esta historia de Televisa es una historia pues muy distorsionada. Y es distorsionada porque en pocos países del mundo una sola televisora ha influido y construido la cultura y la historia audiovisual
de un país no se ve con mucha regularidad, y Televisa se definía a sí mismo como una fábrica de sueños. Construía sueños a través de sus contenidos, de sus telenovelas, y era un sueño verdaderamente hipnótico porque no había forma de despertar de ese sueño, porque Televisa es quien había producido y todavía produce todos los contenidos. Y quizá quien más disfrutó de ese sueño no fueron tanto sus audiencias, que fueron por más de 60 años, sino la propia Televisa. Yo diría que Televisa se durmió en sus laureles, Televisa también se hipnotizó con sus propios sueños, y hasta el día de hoy, aún con este anuncio que tú mencionabas, todavía no logra despertar, no logra darse cuenta de cómo ha cambiado el mundo en todas estas décadas, pero sin duda es una empresa que creó una cultura audiovisual, creó personajes que todavía recordamos, pero ese sueño está terminando y quizá está empezando una realidad, y podría ser incluso una pesadilla para una empresa y una tecnología que ya no es lo importante que lo fue durante más de 6 décadas, y ahora está despertando a una realidad tecnológica de consumos, de formatos y de realidad audiovisual muy diferente a la que estuvo acostumbrada y produjo con esa fábrica de sueños. Y como todos sueños, hay que decir que la mayoría de las cosas que nos mostraba no era real. y se cayó de la nube que andaba, ¿no? Porque en realidad, pues este dominio monopólico, está bien dicho, Jorge, este dominio absoluto hasta entrado el gobierno de Salinas, cuando se da a la concesión, bueno, se venden las frecuencias que dan origen a Televisión Azteca, y que empieza a tener esta rivalidad, y que pues se va evolucionando hasta la llegada de estas nuevas expresiones tecnológicas. Pues evidentemente eso permitió, como dices tú, construir muchos sueños y que luego se fueron cayendo, y también generar muchos hábitos y muchas formas de entender la realidad desde el punto de vista de los noticieros, por ejemplo. Pero aquí, en ese sentido, aquí en el Consultorio Cultural, Jorge, la siguiente pregunta sería justamente a partir de lo que tú estás diciendo, y para que nuestros amigos tengan también un poco esta mínima radiografía, es: ¿por qué se durmió en sus laureles Televisa? O sea, digamos, tenía para ir despertando que Salinas decide darle a Salinas Pliego las frecuencias nacionales, que eran Imevisión, ¿no? Y después, pues lo demás, que se va sumando, ¿no? Que empiezan a llegar todos los servicios, o se amplía la televisión por cable. ¿Qué es lo que hace, a tu juicio, Jorge, que Televisa se duerme en los laureles? O sea, que de pronto diga: ahora, pues, ¿qué hacemos, no? Pues yo diría que fueron tres circunstancias muy favorables y que perduran hasta nuestros días. La primera es una posición dominante, es decir, Televisa fue y sigue siendo la principal televisora en México, la principal productora de contenidos en español en el mundo. Fue un dominio que nunca fue combatido por nadie. Siempre ha disfrutado de más del 70% de la audiencia, aunque empieza a perderla, pero no hay duda, incluso con los términos de la regulación más contemporáneos, los de 2013, diríamos que no solo es dominante, sino preponderante. Es el concepto que además se le da a quien tiene más del 50% del mercado. La segunda razón de por qué se durmió en sus laureles es porque la competencia fue a modo. Tú hace un momento mencionabas su práctica o su existencia monopólica. Por lo menos fue duopólica, porque Televisa siempre compartió con TV Azteca, a partir de esa famosa privatización, pues el mercado de la televisión en México, y no tuvieron una competencia sino hasta que entró Imagen Televisión después de 2015. Realmente muchos años en los que se disfrutó de un duopolio, donde estas dos televisoras se repartieron el mercado, y llegó un momento en que ya no competían, porque tenían la misma visión de obtener beneficios a partir de la regulación
pues el Estado. Y la tercera razón por la que se durmió en sus laureles, y esto le pasa pues a todas las empresas, es que mientras sigas teniendo los ingresos que generabas, pues tenías una posición muy cómoda. Mientras tu modelo de negocio, con una calidad de contenidos muy cuestionable, siguiera siendo rentable, pues tú ibas a conservar con ese modelo de negocios. Pero este último aspecto quizá fue el que se modificó. Televisa ya no está ganando como antes. Los contenidos ya no es su principal mercado, ahora son las redes de telecomunicaciones, el cable, la banda ancha. Y yo diría incluso que 2019 fue un punto de inflexión. Considero que fue un antes y un después. Es un año en el que ya perdió y siguió perdiendo en 2020, pero aquí hay que mencionar el factor disruptivo de la pandemia, ¿verdad? Pero en 2019 pareciera que llegó a su límite, a su cresta, y que por lo tanto, al no continuar con sus ingresos como lo había hecho durante tantas décadas, pues toda empresa, toda industria, todo directivo tiene que reaccionar ante la realidad que esa sí es económica. Así es, Jorge. Muy bien, mi querido Rafa Mendoza, pues hay que darle los generales de contacto a nuestros amigos que escuchan este consultorio cultural. Así es, mi querido Eduardo, justamente 21 muy del interesante, y ya entramos 4, fuerte con el maestro Jorge Bravo, indudablemente, para empezar a entender este tema y recordarles a nuestros amigos del sector cultural que tenemos el correo consultoriocultural@grecu.mx para que nos dejen sus comentarios, nos manden sus anotaciones, y también a través del WhatsApp al 55 34 17 84 17 55 34 17 84 17, donde nos pueden dejar también un correo de voz no mayor a 1 minuto, donde con todo gusto sus comentarios serán tomados en cuenta y en su caso, bueno, transmitidos a través del consultorio cultural. Y seguimos entonces con este interesantísimo tema, mi querido Eduardo. Del monopolio, que como bien dice Jorge, a mí me llama mucho esa parte, porque sí, justo incluso impacta en otras industrias, ¿no? Por ejemplo, en la industria musical, la que nosotros tenemos en México es a partir de Raúl Velasco, no hay más, y sí, se está quedando corta también, pero vámonos a escuchar lo que sigue, mi querido Eduardo. Bueno, lo que dice Rafa, Jorge Bravo, querido amigo que tanto ha compartido con el GRECU, que preside la Asociación Mexicana de Acceso a la Información, que escribe sus columnas en el periódico El Economista. Bueno, pues los negocios en esta idea de preponderante o de dominante, bueno, pues queda para la historia. O sea, yo siempre he pensado, y algún día paso la idea. Algún día le dije a una gente que estaba por ahí cerca, le dije, hay que escribir el libro blanco de Televisa. Es decir, por razones de sobra justificadas podemos hablar de la leyenda negra o de la realidad negra y oscura de Televisa. Pero también es cierto que construyó muchas cosas, y ahora que Rafa Mendoza mencionaba el tema de la industria musical, bueno, pues era Raúl Velasco y eran las disqueras, y en el ámbito editorial, bueno, yo llegué a escuchar cuando fui agregado cultural hace muchos años en Colombia, que dialogaba con el representante de Televisa, la oficina de Televisa en Bogotá. Bueno, hablaban de millones y millones de impresión de revistas, ¿no? El negocio de Televisa editorial, en fin, es algo que está ahí, estará siempre. Pero tú, en las 3 razones que exponías hace un momento, Jorge, mencionabas el tema de los recursos, de la lana, de la crisis, y aquí la pregunta quemante también es, bueno, ¿y en qué se gastaron la lana? Porque por años en esta estructura de negocios, pues no solo estaba en la lista de Forbes la familia Azcárraga o Emilio Azcárraga Jr., sino que los activos de Televisa, que ahora vamos a entrar en materia ya. Este es un prolegómeno, amigos del consultorio cultural, para entender dónde desemboca esta decisión de Televisa con Univisión, ¿verdad? Que también tiene una historia propia, ¿sí? O sea, realmente uno no se puede imaginar la cantidad de negocios, intereses, dinero en especie y en cuentas. ¿Qué habrá pasado ahí, Jorge? ¿Qué nos puedes decir en lo posible conocer? Porque sabemos que hay cosas que se cotizan en bolsa y las ves, pero hay otras que
pues no. Bueno, Televisa, todo esto que menciona Rafa y tú, es que Televisa obviamente no solo era televisión, era una empresa de medios. La televisión era su negocio principal, pero tenía radio. Además hay que recordar que empezó con la radio, se convirtió a televisión y tenía medios impresos, y tenía una circulación circular del contenido de Televisa en todos estos medios, es decir, de ahí su dominancia. Lo que se decía en televisión se escuchaba en la radio y también se publicaba en las revistas que la propia Televisa editaba. Al final Televisa no se durmió tanto en sus laureles, sino que fue invirtiendo en otros negocios, eso sí, mucho más rentables, que son las redes de telecomunicaciones. Siempre tuvo televisión de paga, pero ha ido comprando en varios años varias otras empresas de televisión de paga. Tiene Sky y hoy, el día de hoy, Televisa tiene el 64% de la televisión de paga y ya tiene más del 20% de la banda ancha fija. Su principal competidor, que alguna vez fue su socio, pues son las empresas de Carlos Slim. Televisa, también con muchos favores regulatorios, entró a los negocios de Slim, mientras que a Slim no se le ha permitido entrar a la televisión por suscripción. Entonces, Televisa se ha dado cuenta de lo que ya es evidente hoy, que la televisión ya no es el mismo negocio y ya no tiene la misma importancia, y mientras eso ocurría, ha invertido en redes de telecomunicaciones, es el principal proveedor de televisión de paga, le interesa mucho la banda ancha, pero los negocios digitales todavía sigue siendo un pendiente de Televisa. Todavía no ha sabido enfrentarlos, no ha sido lo ágil, lo vertiginoso y lo flexible que son las empresas de Internet por definición. De ahí que los más recientes movimientos tiendan a la transformación digital de Televisa, una palabra que quizá debió haber implementado 5 o 10 años atrás para ser una empresa de contenido digital más dinámica, más interesante. Y en ese sentido, fíjense, para entrar en esta parte de lo que se anunció hace unos días mediante un comunicado y que, pues, como es normal, los presidentes se cuadran y tempranísimo el presidente López Obrador salió a dar el espaldarazo con estas peticiones que tienen su sentido. Digo, el presidente no es un tonto, puede estar en desacuerdo con muchas de sus medidas, pero de un pelo de tonto no tiene, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que empezáramos por esa parte, Jorge, que es que, ¡pum!, ahí les va. O sea, ya sabíamos, hay antecedentes, el padre de Emilio había ayudado a crear esa empresa de Univisión, los gringos en aquel momento lo expulsaron, ¿no? Que no querían que hubiera propietarios, proteccionistas, ¿no? Mientras que aquí abríamos las puertas a todo, en Estados Unidos le negaban. Eso fue toda una historia que lamentablemente ahorita no podremos entrar. Es difícil en un solo programa el consultorio cultural agotar un tema como es el de la historia de Televisa, pero digamos, tú como analista, ¿olías algo ya cuando llegó el comunicado? ¿Te llegó temprano? O sea, ¿cómo viviste? Porque realmente esto es así como de destape, ¿no? O sea, aunque ya hubiera muchos run-runs en el medio empresarial, ¿cómo le explicas a nuestros amigos que nos escuchan, Jorge, cómo cae la noticia con esta rapidez con la que el presidente en la mañana sale a respaldar esto cuando todavía ni siquiera abre la bolsa? O sea, ¿cómo explicas esto a la gente que nos está escuchando en esta emisión? Por responder con esto último que mencionas, este comunicado llegó en la noche, es decir, ya cuando había cerrado la bolsa, para que no impactara en las acciones y la respuesta del mercado, de los analistas, fuera positiva, y al día siguiente, cuando abre la bolsa, pues la reacción sea optimista, ¿verdad? De que suben las acciones. Hay que decir que la parte de Univisión, en esta ocasión sí me voy a poner de parte completamente de Televisa. Univisión es una idea del Tigre Azcárraga. El Tigre de expansión de mercado. La idea de crear un mercado hispano o latino de televisión en Estados Unidos, por ser
en ese momento la tercera minoría más importante después de la de raza negra, pues realmente fue muy prometedora. El problema es que ningún inversionista extranjero podía tener control sobre las frecuencias del espectro radioeléctrico. Por eso Televisa, en ese caso el Tigre, pues no podía tener una inversión al 100%. Desde el origen de Univisión, Televisa siempre tuvo una acción, una participación accionaria. No podía pasar del 25% porque lo prohíben las leyes de Estados Unidos, pero el contenido de Televisa posiblemente ocupaba más de ese 25%. El contenido de Televisa era y sigue siendo fundamental para Univisión, porque no dejan de ser los mexicanos que, como tú bien decías, se formaron con el contenido de Televisa. Es un contenido made in Televisa. Los migrantes se iban con esa cultura audiovisual y encontraban en Univisión, pues prácticamente como estar en casa. Los mismos contenidos, las mismas telenovelas, los partidos de la selección mexicana, los programas de concurso, los mismos actores, el mismo talento, los mismos conductores, pero con la injusticia para Televisa de no tener un mayor control sobre Univisión. Univisión ha tenido muchos movimientos, ha cambiado muchas veces de mano. Televisa siempre ha estado ahí, a veces le ha ido mal, a veces le ha ido peor, pero siempre está presente, siempre ha querido tener ese negocio, y quizá la noticia más reciente, apenas de la semana pasada, donde se crea una nueva empresa de streaming que se llama poco creativamente Televisa Univisión, en donde van a fusionar los contenidos. O sea, es muy interesante porque no se van a fusionar las frecuencias, es decir, no es una empresa que requiera de la licencia de la autoridad, sí requiere una aprobación regulatoria, pero no está en juego un recurso como las frecuencias, como las licencias, para operarlas. Esa es la gran novedad, y quizá sea por fin, dentro de esta fábrica de sueños, uno de esos sueños de Televisa era controlar lo más que se pudiera Univisión, y lo va a lograr si lo aprueban, porque de entrada va a tener el 45% de la empresa Televisa Univisión. Nunca Televisa ha tenido un porcentaje tan alto en Univisión como ahora lo puede tener. Pero a ver, ahí, digamos así, visto, podríamos decir que este es un proceso en el que es endogámico, se podría decir, o sea, digamos, si Univisión ha estado siempre atado a Televisa y por estas razones que explicas tenía esta participación mayoritaria norteamericana, o eran socios o dueños norteamericanos, y que ahora se ponen de acuerdo para entrar a estos nuevos mercados generados a través del Internet, digamos, es un arreglo que finalmente tenía que llegar, digamos, se tardaron, pero llegaron. O sea, son dos hermanos que finalmente pueden llegar a darse el abrazo para poder caminar felices por la senda del éxito. O sea, porque en el fondo no son rivales, siempre han sido complementarios y siempre han estado en pos del mismo público, el mundo hispano, etcétera. Entonces, digamos, esto es como un saldar una deuda más para la familia Azcárraga que para los dueños de Univisión, Jorge. Pues yo diría que son dos empresas más que hermanas, encarnadas. Encarnadas. De tal manera que si intentaras desprenderlas, pues a las dos les dolería muchísimo, ¿no? Y Univisión no puede vivir sin el contenido de Televisa porque su audiencia se formó con ese contenido, aunque cada vez menos. Hay que considerar ahora a los hijos de los migrantes. Esos hijos de los migrantes no están tan interesados en ese contenido porque pues tienen muchísimas ofertas en inglés, seguramente más atractivas para ellos. Y Televisa tampoco podría vivir sin ese socio que le compra los contenidos, es decir, es un gran cliente Univisión. Tan es así que en esta operación que apenas se dio a conocer, Univisión va a aportar 4.8 mil millones de dólares. Es una cantidad muy grande, monstruosa, para crear una empresa o una plataforma de streaming. Es una empresa que va a llegar, según las ambiciones de ellos,
a más de 600 millones de hispano-latinoamericanos, es decir, la población latina que está en Estados Unidos, los 130 millones de mexicanos, más todos los latinoamericanos que a muchos sí les gusta el contenido de Televisa, sobre todo el Chavo del Ocho. De tal manera que una plataforma regional, como son estas plataformas de streaming, que necesitan expandir sus propias fronteras para que sean realmente rentables. Entonces, son empresas que sí, digamos que se saldan deudas mutuas, pero que siempre han estado aportándose la una a la otra. Realmente no me imaginaría yo a Univisión, y no lo ha intentado suficientemente sin ese contenido de Televisa, y Televisa vende sus licencias, sus telenovelas, las transmisiones del fútbol mexicano a Univisión para seguir satisfaciendo a ese público que tuvo que emigrar, que no le fue en México, y que allá la fábrica de sueños pues tiene una sucursal. Estamos con Jorge Bravo aquí en el Consultorio Cultural Información que Sana, un servicio de Paso Libre y del Greco, este miércoles 21 de abril del 2021. Es el programa número 11 de la tercera temporada. Estamos aquí con Rafa Mendoza y estamos abordando el ser Televisa. Estamos en una primera parte con el apoyo de Jorge, toda esta parte introductoria para hacer las pinceladas generales de lo que ha significado Televisa en la historia de la comunicación mexicana, por supuesto, y luego estos detalles de lo que es esta fusión, digamos, o esta compra, venta, en fin, esta puesta al día de dos empresas que han estado como tú decías, hermanadas por la búsqueda de y la atención a este público hispano y que va a dar como resultado, Rafa Mendoza, una empresa que va a volcarse sobre lo que es el nicho de negocio que es, en estas fechas encabeza Netflix, muy por delante, al menos en el caso mexicano. No sé cómo andará en otros países, Jorge, pero me supongo que anda más o menos igual, y que está ahí Amazon Prime, y está HBO, y está Disney, y pues ya entrarán con ese nombre que tú dices, pues sí, un poco extraño, pero seguramente apelando al código cultural, que es que la gente a lo mejor le cala más sentirse en Televisa y en Univisión que le hubieran puesto Easy Plus o qué sé yo. Entonces yo le preguntaba a Jorge en este diálogo que cómo se había enterado, cómo le había caído la noticia del anuncio y la reacción del presidente, Jorge, que decíamos, bueno, pues creo que ningún presidente ha estado en contra de Televisa, ¿no? Siempre han encontrado manera de arreglarse muy bien y sin demasiados periodicazos ni confrontaciones. Entonces, digamos, esto llega un martes, ¿verdad? Si mal no recuerdo, el martes 13, además, el martes 13, sí, sale el presidente, yo al menos así me entero escuchando en la mañana las noticias, que sale el presidente a decir que le parece muy bien y que solo le pide que no ofendan a los migrantes. ¿Y cuál fue la otra cosa que le pidió ahorita? Se me barrió. Hay dos cosas que le pide el presidente a Azcárraga, pues, a estos comerciantes de contenidos. Ahorita se me fue el avión, pero uno de ellos era que no se maltrataban a los migrantes y que se generan muchas fuentes de trabajo. Y entonces, obviamente, cierra el día con una alza significativa en el precio de las cotizaciones de Televisa, y entonces los analistas y los metiches como nosotros empezamos a especular. ¿Y cuáles son esas impresiones? Porque, Jorge, a mí me llama la atención, disculpa que abuse, quiero leer, yo me fui al comunicado para leerlo con calma, ¿no? Y en estas cosas que uno no entiende, tiene como cosas muy, muy extrañas, ¿no? Entonces, agarro un párrafo de este comunicado del 13, el 49, ¿no? Y dice, la librería, ¿sí?, de contenidos
que suman ambas empresas abarcará más de 300,000 horas de programación, convirtiéndose en el depositario más grande de contenidos y propiedad intelectual en español en el planeta. A esto se suma la capacidad de producción de Televisa, que en 2020 produjo más de 86,000 horas de contenido de entretenimiento, deporte, noticieros y eventos especiales. Ojo, entretenimiento, deporte, noticieros y eventos especiales. Librería, 300,000 horas de programación. ¿Qué diablos significa esto, Jorge? O sea, porque si tú dices que ya estaban ahí y le compraba Univisión, y muchos de esos derechos, entiendo, están en Estados Unidos, ni siquiera están en México, y quizás a lo mejor el llamado del presidente iba en ese sentido. ¿Cómo interpretar esta idea de la librería? O sea, de estos 300,000 horas de programación. O sea, porque pues, quieres competir en el streaming, pues ni modo que pases Cuna de Lobos a la plataforma de streaming. ¿O sí es eso? Para que desaparezcan ya las televisiones abiertas, Jorge. Esa, Eduardo, es quizá la gran interrogante, es lo que no aclara, es lo que no dice este comunicado. Todos sabemos que Televisa es el principal productor de contenidos en español, pero nunca ha dicho que sean los mejores contenidos en español. En efecto, produjo en 2020 86,000 horas de contenido, es decir, todo lo que vimos en sus pantallas durante 2020 fueron 86,000 horas. No es el año que más produjo. El año que más produjo fue 2014. Ahí realizó 94,000 horas de contenido. Y cuando dice librería, pues en un concepto bastante analógico, ¿verdad? Bastante poco digital. Todavía podríamos decir catálogo, ¿no? Pero le dice librería. Sí. Pues son todos los contenidos que tienen sus almacenes o quizá en la nube y que definitivamente va a subir a la plataforma como el contenido base para poder lanzarla. La pregunta es si con esta inversión que está recibiendo, con los socios estratégicos que están participando, Televisa va a producir contenido original, pero sobre todo contenido original para la plataforma digital. Porque no es el mismo contenido el que se produce para la televisión abierta que el que se produce para las plataformas. Han cambiado los formatos, los horarios, el discurso audiovisual, los temas, los valores, la ideología. Ya podríamos decir que Netflix empieza a generar sus propios valores audiovisuales, su propia ideología. Televisa ya lo tiene, pero es la misma que vamos a consumir en la plataforma. Yo diría que no. De entrada, se piensa que va a haber una especie de usuario, de cliente, de suscriptor nostálgico. Aquel que por alguna razón quiere ver una telenovela, un concurso que quizá fue exitosa de Televisa y la quiera volver a ver. Porque eso ha funcionado. Hay contenido de series norteamericanas emblemáticas, antiguas, que se quieren recordar y que tienen mucho éxito, se vuelven a ver en un público nostálgico que quiere ver. Pero yo no sé si el contenido de Televisa tiene ese nivel de volverla a ver. Esa es una gran interrogante y esa sería realmente la transformación de Televisa. Vas a hacer algo diferente y para cerrar el comentario, vas a tener algo que no tenías antes y no lo sabes usar todavía, los datos. Vas a saber leer los gustos, las preferencias de tu audiencia. Puede ser que se dé una gran sorpresa de lo que le gusta y lo que no le gusta, ahora sí, de a de veras. Pues sí, porque además, bueno, Rafa decía hace un momento, no terminó de hacer la entrada aquí en su comentario en el consultorio cultural, que bueno, pues Televisa soltó al Chavo del Ocho y a toda la familia al Chavo del Ocho, sí.
que no sé si lo soltó Univision como tal, igual no, y muchos de las series, perdón, muchos de los que compran estas series, pues a lo mejor dicen, bueno, ya no se la compró a Televisa, se la compró directamente a él, pero digamos, es un ejemplo de este mercado de la nostalgia al que tú te refieres, en el que además Televisa, imagínense, Jorge, amigos, si ahí va no solo las series que produjo históricamente desde sus inicios, el Teatro Fantástico y Cachirulo, vete a saber, digo, ahí es un patrimonio, o sea, estamos hablando de una cuestión incluso patrimonial, es todas estas películas mexicanas que sabemos que son poseedores Televisa de los derechos de transmisión, son dueños de las películas, en fin, yo he pensado que en efecto hay una cuestión incluso de carácter patrimonial en este sentido, y que uno pensaría que si lo que van a hacer, Jorge, es pasar, como tú dices, eso a esa plataforma, pues fíjate, a mí se los voy a confesar, porque además no es confesión, perdón, es un comentario. Netflix le compró los derechos para pasar la vida de José José en su plataforma, Netflix. Y yo la había anunciada y dije, pues echarle a ver cómo está bueno, la abandoné al capítulo 822. O sea, ¿por qué? Porque lo que hicieron fue, como tú bien decías, Jorge, subir editada, porque además pues están las ediciones abruptas, ¿no? De los capítulos de Univision o de Televisa, ¿no? En el que duran unos cortes espantosos. Pues no, el formato de dónde, Jorge. O sea, después me mandaba Netflix los avisos diciendo, no quieres seguir viendo lo de la vida de José José. Le digo, pues sí, ya me cansé, o sea, ya llevo 800 capítulos y no termina la vida de José José. Entonces, este es un ejemplo, amigos, porque si esa va a ser la parte, bueno, implicaría, y ahí voy al otro párrafo, Jorge, sí, del boletín, es que pues sí, estamos ante la muy ya cantada salida de las frecuencias de televisión normales. O sea, vamos a decir, estamos asistiendo a los prolegómenos del gran funeral de las concesiones y de la televisión a la cual se va a acabar, y entonces pues vas a terminar viendo lo que quieras a través del streaming. Y voy a leer. Dice, a la par, la familia Azcárraga creará una nueva área estratégica. Fíjense, aquí cambian, una parte es Grupo Televisa SAB. Aquí habla de la familia Azcárraga y dice, creará una nueva área estratégica, la cual se dedicará exclusivamente a la creación de contenido, noticioso, informativo y cultural. ¿Sí? Estos contenidos serán transmitidos a través de las plataformas de Televisa. O sea, se zanja Jorge Bravo, ¿sí? Y lo que yo quiero entender, y ayúdanos a entender aquí con Rafa Mendoza, ¿sí? Es que los contenidos que ya sumaron más la capacidad de producción de esta nueva etapa, a contrapelo lo que tú decías, yo lo interpreto de otra manera, no va a estar en manos de Televisa, eso. Va a estar en manos de esa nueva empresa, ¿sí? Que surgen esas condiciones, y que los contenidos noticiosos, ¿sí? De información y cultura son los que van a salir por Canal 2, Canal 9, Canal 4, que a lo mejor un día de estos desaparecen uno del 5, ¿verdad? En fin, seguirán pasándose a series. Y entonces sí, vamos a decir, la familia Azcárraga le deja a los otros que hagan eso y ellos se dedican a hacer esto, o sea, Televisa y la familia. No sé, es parte de lo que no tenemos muy claro, Jorge. Y quizá esa es la parte más confusa de este comunicado, porque Televisa va a crear una nueva empresa que queda en manos de la familia Azcárraga, que le va a vender a Univision o a Televisa Univision. Es decir, es como una especie de outsourcing dentro del outsourcing. O sea, existen las empresas tradicionales que se llama Televisa y Univision. Van a crear una nueva. De hecho, el término fusión me parece que es el más incorrecto, porque nunca han dejado de estar fusionados. Pero bueno, así le mencionaron. Y va esta nueva empresa que se llama Televisa-Univision, van a fusionar los contenidos. Entonces ya estamos hablando de una tercera empresa, 2,
una tercera empresa, entre comillas, fusionada, solo para el streaming, solo para el mercado digital. Y esta empresa fusionada para el streaming le va a comprar a Televisa el contenido que esta empresa fusionada necesita en noticias, en información y en una palabra muy extraña en el lenguaje de Televisa que dice cultura. El contenido cultural, no sé qué es lo que entienda Televisa por cultura, salvo que cultura es todo lo hecho por el ser humano, pero no es la palabra que cultura que seguramente Rafa, tú y yo entendemos como algo, digamos, más allá de lo elemental, ¿verdad? Se les chispoteó. A producir contenido cultural, porque la última vez que escuchamos la palabra cultura con Televisa es cuando tenía este museo, ¿verdad? Con una fundación y se desprendió de él precisamente porque no fue un buen negocio, ¿verdad? O porque no le interesaba. Es decir, es posible que sea la empresa que va a crear este contenido, vamos a decirlo así, exclusivo, o que se va a transmitir en primera instancia por la plataforma, y quiero pensar que es un contenido adaptado precisamente al lenguaje del streaming. Es un lenguaje audiovisual muy diferente, es un lenguaje que requiere atención, porque tengo que decirlo así, tú podías prender la televisión y hacer otra actividad, pero no ver la televisión. Pero esto no pasa con el streaming. Con el streaming tienes que ver las series, tienes que ver los documentales, las películas, tienes que ponerle atención. Y a veces tienes la pantalla incluso muy cerca del rostro, porque son argumentos, historias mucho más complejas a lo que nos tiene acostumbrado Televisa, por lo que la primera que tiene que aprender a hacerlo es Televisa. Sí, yo no sé si esto sea el resurgimiento, Rafa, de Clio o de alguna. Ah, eso. Justamente eso es algo que creo, no sé si Jorge está de acuerdo con ello, pero que ya empezamos a verlo incluso en otras plataformas como Amazon Prime y Netflix, que están produciendo contenido para estar en el mercado mexicano. Por ahí está una regulación que obliga a estas plataformas a tener contenido hecho en México, pero que la calidad, digo, son actrices como Regina Blandón y muchos artistas que salieron justamente de Televisa que están produciendo este tipo de series y películas para estas plataformas. Pues yo me imagino que va a ser por ahí la línea de contenidos una, y con respecto a lo que también comentaba Eduardo, en el sentido de que no va a ser tampoco también esta parte de, yo sí también pensaba en series como El vuelo del águila, ¿no? Todo esto que son los grandes hitos de Televisa, y que bueno, también a la 4T le viene muy al dedo en este año exclusivamente, ¿no? O sea, si algo tiene el discurso de la 4T es dar pasos hacia atrás en la historia. Entonces, en el caso del pronunciamiento de Andrés Manuel, pues es muy claro, ¿no? O sea, yo me tengo que colgar de aquí porque ahorita necesito ver de dónde. Sí, no, bueno, el presidente pide que no se maltrate a los migrantes y no se hagan juicios. Sí, porque pues sabemos, Jorge, que por muchos años, y yo me acuerdo cuando llegué a estudiar comunicación de Xochimilco en el año de 80, ¿verdad? Estaba en boga la montaña de análisis discursivo del melodrama de Televisa. Bueno, habían tesis, yo creo que alguien un día podrá hacer una pila de tesis que se dedicaban a estudiar los argumentos de las telenovelas para la construcción del ideario emocional mexicano, ¿no? Entonces, pues sí, hay una parte ahí ideológica y el presidente, creo que ese era su comentario, pues sí, también se cometieron muchas ofensas a partir de esos contenidos de muchas de estas telenovelas, ¿no? La pobre buena, en fin, el rico malvado y todas estas cosas, ¿no? Ahora, esto que acaba de decir Rafa, ya para ir entrando a la recta final de este consultorio cultural, información que está en este servicio de Paso Libre del Greco, estamos en este miércoles con Jorge Bravo, analizando esta situación que se dio el martes 13, con el anuncio de una nueva empresa de contenidos entre Televisa y Univisión. Bueno, Rafa menciona algo que a lo mejor lo hacía asumiendo que al menos en el caso de su amigo Eduardo Cruz está mucho mayor que él. Jorge también es muy joven, ¿sí? Y es que esto se va a llevar un chorro de tiempo. O sea, Jorge, esa sería una forma de
de cerrar esta maravillosa intervención ilustrativa, analítica de tu parte, que te agradecemos tanto en este espacio, es que pues dicen que si bien nos va de aquí, bueno, si bien nos va, si bien les va, de aquí a fin de año a lo mejor quedan las autorizaciones y vamos a ver cómo se ponen los gringos y todas estas cosas, ¿no? Ahora, independientemente del acervo que ya tienen y de lo que puedan ir empezando al oscurito, porque pues, no se van a esperar a que les den el banderazo, ¿no? Sino van a ir avanzando, pues esto empieza a cuajar, si tú quieres, optimistamente para Navidad, con tú, los contenidos para Navidad. O sea, que veremos los resultados de esto, los hits y las distribuciones de mercados y ganancias en 5 años, Jorge, 7 años. No sé, ¿cómo ves el tema de lo que le viene? Pues es a lo que voy. ¿Qué alcanzas a ver con tu bolita mágica para los próximos meses, para este nuevo negocio de Televisa con Univision? Bueno, pues en esta especie de psicoanálisis de Televisa, en este consultorio, bueno, el comunicado dice que el lanzamiento va a ser en 2022. Y sabemos cómo va a ser el lanzamiento porque incluso lo dice en el comunicado. Va a haber una inversión muy agresiva en medios de comunicación, en agencias de relaciones públicas, en agencias para darlo a conocer, como ya lo hemos visto con otras plataformas que hacen exactamente lo mismo. Ganar rápidamente cuota de mercado, suscripciones, se van a aliar con los operadores de Televisa, incluso su competidor, que es Carlos Slim, para que rápidamente los hogares, los suscriptores, quieran conocer la plataforma, que no sabemos cómo se va a llamar, no necesariamente se va a llamar Televisa Univision. Yo creo que va a tener un nombre más de mercadotecnia, más digital y más de streaming, para no arrastrar la tradición de la televisión abierta. Esto va a ocurrir en 2022, es posible que alcance una cuota de mercado e incluso, dice el comunicado, aspira a tener $4,000 millones de ingresos, de ganancias, lo cual a mí se me hace mucho, pero mucho, muy ambicioso, porque solo Netflix son $26,000 millones, o sea, ellos quieren una sexta parte de los ingresos de Netflix, apenas arrancando cuando Netflix es global, y hay que ver las fechas hito. Netflix llegó a México en 2012. El que reaccionó fue Claro Video. Después reaccionó Televisa, ya tarde con Blim. A Blim, que es su plataforma de streaming en México, no le ha ido bien porque es llevar la librería, como ellos dicen, exactamente, a la plataforma, y no ha sido por lo menos suficientemente exitoso. Va a llegar en 2022, 10 años después. A ese ritmo se volvió Televisa. Exactamente 10 años después de que Netflix hiciera su irrupción. Por lo tanto, pues estamos viendo que el movimiento vuelve a ser tardío, pero sí con un mercado desatendido. El contenido en español, un mercado muy prometedor, es el tercer idioma más importante después del inglés, del chino, viene el español. O sea, sí hay mercado. Vamos a ver si la oferta es lo suficientemente atractiva para esa demanda de contenido que, a diferencia de la era Televisa, que era escaso y que no había de otra que consumir ese, ahora es abundante y además de calidad, y competidores con mucho músculo, con mucha inversión, ya con experiencia y con un contenido propio original que los ha hecho ser diferentes hasta ahorita. Sí, y ahí abres más temas que podremos, si no tienes inconveniente, te buscamos un poquito en unas semanas, porque bueno, está justamente, si a Slim final nunca le van a dar el espacio para la televisión abierta, que ya uno pensaría para qué la quiere, ¿sí? O si habrá entrar en el camino, Jorge, una alianza con una vuelta a la alianza más estratégica con Televisa, cómo reaccionará Televisión Azteca ante esta situación, cómo va a impactar el mercado laboral, si, en fin, es un efecto dominó, Jorge. Sí, bueno, en el caso de Slim es la televisión de paga.
pues no se le va a dar acceso y ya tiene una plataforma que es la segunda más importante en México. De tal manera que yo diría que a lo que aspira Televisa es hacer el tercero y muy, digamos, si vuelve a echar a andar esta fábrica de sueños, el sueño sería ser la segunda plataforma, pero lo veo difícil. Creo que ese sí es una utopía más que un sueño. Híjole, y bueno, ayer salió una nota en relación a esta obligación que se le quiere imponer a los Rafa, antes de dejarte los anuncios del final de nuestro consultorio cultural. Bueno, también se mencionaba ahí que si se aprueban estas modificaciones, bueno, esta nueva ley que de cinematografía y de todas estas cosas en las cuales se va a exigir un 15% de contenidos nacionales a las plataformas norteamericanas, pues bueno, ¿quién les va a vender contenidos que no sea justamente Televisa también, no, Jorge? O sea, ¿todo está muy planeado, Jorge? ¿O es dentro de este retraso de Televisa ya hay una estrategia y una clara intención? ¿Tú cómo la ves? ¿Sí hay ahora sí hay claridad o seguirán dando bandazos? No, está perfectamente bien concebido. Quieren seguir vendiendo su librería, su catálogo y quieren obligarle a las plataformas a que se lo compren. No hay más productor no hay otros. Amigos cineastas, productores independientes, tengo que decirle que sería muy ingenuo que pensaran que la medida en la ley de cinematografía es para ellos. No es para ellos. Es para Televisa, es el único que produce esta cantidad. Ahí están las horas en el comunicado y hay que decir por qué quiere hacerlo eso. Después de la reforma constitucional de 2013, cuando se le obligó a Televisa a ofrecer el famoso Most Offer, cuando se le obligó a dar sus canales de televisión abierta de forma gratuita, cayeron sus ingresos de contenido y venta de canales. Desde entonces, Televisa ha sufrido por recuperar eso que hacía, vender sus canales de televisión abierta a la televisión de paga, porque hay un dato inédito en el planeta. En México se suscriben los hogares a la televisión de paga para ver los canales de la televisión abierta. Ese ¿Sí? Es un dato objetivo que no ocurre de veras en ninguna otra parte del mundo. Claro. Muy Por bien, supuesto. Jorge, bravo, te agradecemos muchísimo este tiempo que nos has dado en el consultorio cultural. Pues seguiremos tus artículos, tus intervenciones. Esperamos verte pronto en este espacio para irle dando en la medida de lo posible seguimiento a lo que vendrá, porque obviamente los otros actores del negocio tampoco se van a quedar cruzados de brazos, ¿verdad? O sea, evidentemente van a seguir haciendo inversiones, van a seguir cooptando o contratando, o comprando otras cosas pues, para cerrarle el espacio a la competencia. Eso es parte de los mercados. Así es que te agradecemos mucho tu tiempo en esta emisión del Consultorio Cultural, la 11 de la tercera temporada. Y antes de despedirnos, nuestro querido amigo Rafa Mendoza les quiere hacer algunos recordatorios, darles alguna información sobre nuestra actividad en Paso Libre, el Greco. Y venga por ahí, Rafita. Listo, mi querido Oro, pues muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. La verdad que ha sido muy, muy aleccionador y esta charla. Sobre todo también, bueno, dinos dónde podemos seguirte en tus redes sociales para darle seguimiento a este tipo de temas, porque de verdad que se viene muy, muy, muy interesante esta lucha. A mí me queda todavía por ahí la cuestión de los doramas coreanos, que también es un gran competidor en estos días para los contenidos de Televisa, principalmente aquellos que tienen que ver con telenovelas y que en la generación actual pues se han vuelto todo un discurso. Pero dinos, Jorge, ¿dónde podemos seguirte en redes sociales? Pues estamos en Twitter, @BeltMondi, con B grande, BeltMondi. Y ahora que mencionas lo de Corea, las 3 televisoras de Corea del Sur se unieron para crear su plataforma de contenido coreano internacional, porque se dieron cuenta que estaba teniendo un gran éxito. Por supuesto, increíble, ¿no? Abrirse a la globalización va a estar fuerte esa competencia.
Muchas gracias, Jorge. Ya pues tienen las redes sociales para que vayan inmediatamente a Twitter y sigan a Jorge en todos estos artículos que escribe constantemente y que bueno, son de mucho interés. Yo la verdad también lo sigo mucho y leo constantemente lo que está publicando. Y bueno, pues para cerrar con todos ustedes, recordarles la convocatoria al concurso José Vasconcelos, gestor cultural. Ya publicamos la convocatoria, hace 8 días hicimos el programa en vivo justamente para presentarlo. Y bueno, recordarles que a través de la página web pasolibre.grecu.mx/concurso J. Vasconcelos, ya lo están viendo ahorita en pantalla. Bueno, pueden entrar e ingresar y conocer todas las bases. Si tienes entre 22 y 30 años, pues esta es tu oportunidad de hacerte de un buen ensayo y participar, y por qué no, pues llevarte el primero y segundo premios que existen en efectivo, el primero de 20,000 y el segundo de 10,000, pero checa de todas maneras las bases para que no te quedes fuera. Ya estamos empezando a recibir, yo creo, en unos días más ya los primeros artículos, los primeros ensayos, perdón, y bueno, no te quedes a la expectativa. Cualquier duda o comentario también lo puedes remitir a través del correo de consultoriocultural@grecu.mx o en la caja de comentarios también, si quieres checarlo en el Consultorio Cultural en la emisión número 10. Dejamos también muchos detalles y puedes ahí dejar también en la caja de comentarios tus dudas, que lo estamos revisando constantemente. Y bueno, recordarte que también visites el portal Paso Libre en pasolibre.grecu.mx, la tienda Greco en tienda.grecu.mx, nuestro portal oficial en grecu.mx y ahora también en campusvirtual.grecu.mx para que te acerques a los talleres y cursos que en los próximos días también ya estarán disponibles nuevos cursos listos para que ingreses y te capacites dentro del sector cultural. Pues eso sería todo, mi querido Eduardo, por nuestra parte en este programa el día de hoy, y nos estaríamos viendo en la siguiente emisión. Muchas gracias nuevamente a Jorge y bueno, vámonos. Jorge Bravo, nuevamente muchas gracias, amigos, muchas gracias. Hasta pronto. Adiós, amigos. Consultorio Cultural. Información que sana. Un servicio de Paso Libre, periodismo del sector cultural al estilo Greco. Conducen Eduardo Cruz Vázquez y Rafa Mendoza. Envía tu mensaje de voz al 55 34 17 84 17 y por correo electrónico a consultoriocultural@grecu.mx. Consultorio Cultural. Información que sana.